Y vamos a seguir con nuestro programa, con el medio como corte de última instancia, como resultado del Tribunal de Derechos Humanos. Nuestro moderador va a ser el director del Centro Latinoamericano y Caribe de FIU, Frank Mora. Sí, gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a todos por estar aquí de nuevo. Así que esto debe de ser un taller de trabajo. Y la manera que queremos seguir adelante es hacer a cada uno de nuestros panelistas aquí 5 a 7 minutos cada uno para sentar el fundamento. Y entonces lo que la audiencia se participa de veras, ¿no? Y hacer preguntas no solamente a los panelistas, sino le voy a hacer preguntas también a la audiencia para atraer estos, de que uno hable y el otro hable libremente en vez de preguntas y respuestas. Y sé que más gente va a llegar pronto, pero que quiero que empiecen a pensar cómo quieren que nosotros participemos con ustedes y ustedes con nosotros, y cómo se van a presentar temas de discusión en este panel. Déjenme presentar a los dos invitados aquí. En primera, mi izquierda, Asdrúbal Aguiar, que es un hombre de muchas profesiones. Es abogado, autor y académico, periodista y perito en toda una serie de problemas que tienen que ver con la integración económica. Él proviene de Venezuela. Hemos tenido mucho debate esta mañana acerca de Venezuela, pero más importante para propósitos de este panel, él sirvió de juez del Tribunal Interamericano sobre Derechos Humanos, y estoy seguro que nos va a poder de hablar acerca de su experiencia y acerca de esa institución que es el tema de nuestro debate hoy. Él ha sido embajador de Venezuela, gobernador de Caracas, ministro de la Secretaría de la Presidencia, etcétera. Él es un académico. Sus puestos legales, jurídicos, políticos, sus cargos son demasiado largos, demasiado para enumerarlos aquí, pero bueno. Y después está mi colega aquí de FIU, Alberto Román, que es profesor y miembro del profesorado fundador de la Facultad de Derecho de FIU, que también es un hombre de muchos intereses en el derecho. Es un experto en el derecho de contratos, y su trabajo reciente, que yo encuentro que es lo más interesante con respecto al tema de hoy, es su discusión sobre inmigración. Él publicó un libro recientemente sobre inmigración y espero que pueda hablar de esto. Él ha trabajado sobre con padres indocumentados, con inmigrantes, en una serie de asuntos de interés con respecto a su de educación, y por supuesto, él ha estado trabajando también en asuntos internacionales. Así que muchas gracias por tu participación. Y en contexto, recordemos que no solamente vivimos en un tiempo que vemos una retrogresión en la libertad de la expresión y ataques sobre la prensa, pero el sistema interamericano mismo de la OEA hacia abajo también parece estar bajo ataque o bajo esfuerzos para debilitar esa institución, esa estructura que ha existido durante ya más de 100 años. Así que háblese de la Organización de Estados Americanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los diferentes relatores sobre expresión, libertad de expresión. Todo esto están bajo ataque. Hay esfuerzos para socavar y debilitar estas dos instituciones pan-hemisféricas por parte de ciertos estados de la región. Y una de esas instituciones, que es el tema de hoy y de este panel, que es el Tribunal Interamericano. Y me alegro de que
Asdrúbal esté aquí para hablar de su experiencia y sus puntos de vista sobre este proceso de ataque o de delimitación de esta institución en particular. Así que habiendo dicho eso, le doy la palabra a él y comenzamos este taller. Gracias, querido amigo. Trataré de resumir al extremo el volumen de ideas que tengo en la cabeza, porque realmente tengo una suerte de tormenta de ideas en la cabeza a raíz de lo que he escuchado a lo largo del panel y haber atendido justamente con cuidado a los panelistas, ¿no? Voy a comenzar con una consideración práctica porque nos referimos al sistema interamericano. Y perdónenme que me refiera al caso puntual de Venezuela. De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, la democracia es respeto y garantía de los derechos humanos. Venezuela se retiró del sistema interamericano, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos. Subimos de 4.000 homicidios al año a 23.500 homicidios, luego de que en agosto de 1999 el gobierno del presidente Chávez firmase un pacto de convivencia con la FARC, que está documentado. La democracia es, agrego, en los últimos días, en el último mes, tenemos 30 muertos, 32 exactamente, 459 heridos, 59 torturados y 1.800 venezolanos detenidos y 800 de ellos sometidos a medidas cautelares judiciales. Como consecuencia de una violencia de Estado que se organizó paulatinamente durante 15 años en el ámbito militar y en el ámbito social. En el ámbito militar, por una razón evidente, el presidente Chávez tomó la decisión de mutar la figura constitucional del jefe de Estado para transformarla en oficial militar en actividad y creó el quinto componente de la estructura militar, que es el pueblo en armas transformado en milicia, que se agrega a la estructura militar. Y en paralelo se crearon los círculos bolivarianos, que mutaron luego en círculos revolucionarios, que posteriormente se transformaron en colectivos populares, que son sectores que cumplían actividades delincuenciales en muchos barrios venezolanos y que para controlarlos socialmente se les dio una forma de organización, adscribiéndolos incluso a funciones policiales regulares. La democracia es de derechos humanos y Venezuela acaba de vivir violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos hasta el día de hoy, como consecuencia de una política de Estado. La democracia es separación e independencia de poderes, y estoy dando datos objetivos, no subjetivos. El presidente de la Asamblea Nacional, el capitán Diosdado Cabello, hace mes y medio estuvo en el estado Zulia y mediante un acto ejecutivo removió a la estructura militar de ese estado, sin ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. La señora María Corina Machado regresa a Venezuela y sin fórmula judicial la desafuera como parlamentaria porque supuestamente ha cometido un delito y un acto de traición a la patria, sin mediación judicial. La democracia es libertad de prensa y como consecuencia de la reforma legislativa venezolana en la materia, se dio la prensa escrita independiente. Hoy en día no tiene papel con qué poder circular de manera masiva, y se estableció una hegemonía comunicacional de Estado. De una radio nacional que teníamos y una televisora nacional que teníamos, hemos pasado a un número de aproximadamente 560 radioemisoras
para la actividad propagandística del gobierno. Y la democracia es Estado de Derecho y acceso al poder conforme al Estado de Derecho. El presidente Chávez, el 8 de diciembre del año 2012, le dijo al país que su sucesor era Nicolás Maduro Moro. De acuerdo con nuestra Constitución, para poder iniciarse un periodo constitucional se requiere el acto de juramentación presidencial como un sacramento republicano de fondo y no de forma. Nicolás Maduro Moro no podía asumir como presidente encargado porque Chávez muere sin juramentarse. Y tenía que haber asumido el presidente del Parlamento y no lo hizo. Pero era vicepresidente y la Constitución venezolana del 99 dice expresamente que el vicepresidente de la República no puede ser candidato presidencial. Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional decidió obviar esas dos normas y autorizar la elección de Nicolás Maduro. La democracia, según la Carta Democrática Interamericana, es acceso al poder conforme al Estado de Derecho. Y hace 2 días, la Sala Constitucional, por petición del presidente, en un juicio que duró 24 horas, removió de sus cargos a 2 alcaldes opositores de elección popular y los condenó a 10 meses de cárcel como si fuese un tribunal de la jurisdicción penal. Concluyo, la democracia es libertad de expresión y de prensa y se expulsó de Venezuela a NTN 24 y se expulsaron a unos corresponsales de CNN. Y en Venezuela nos informamos de lo que pasa exclusivamente a través de las redes subterráneas, que son perturbadas de tanto en tanto por el propio gobierno, porque controla los servidores que existen en el país. No obstante, y esta es la razón de esta explicación preliminar, le preguntaron al secretario general de la OEA que si pensaba que en Venezuela había alguna afectación, así fuese mínima, de la democracia. El secretario general de la OEA dijo, en Venezuela no pasa nada con la democracia. Está funcionando regularmente. La Comisión Interamericana tiene actualmente, por efecto, una suerte de parálisis. Yo que ejerzo ante ella, porque tengo varios casos de latinoamericanos que han pedido mi auxilio, cuando yo introduzco una denuncia por violación, el tiempo que transcurre entre el depósito de la denuncia y la decisión de la comisión de apenas enviarle la denuncia al Estado para que responda, es hoy en día de 5 años. 5 años. Solamente para trasladar la denuncia. ¿Qué está pasando en la Corte de la que yo hice parte? La Corte Interamericana, si ustedes revisan su jurisprudencia a la luz de los estándares de la Carta Democrática, se encontrarán con una sorpresa extraordinaria, maravillosa. Más de 600 dicta, vale decir, párrafos doctrinarios de toda la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana desde 1987, desarrollan a todo pulmón los 12 estándares que de la democracia cita la Carta Democrática Interamericana. Vale decir, para la Corte es un instrumento con fuerza jurídica plena, pero el secretario general de la OEA, que es la máxima cabeza administrativa de la organización, dice que no, que ese es un papel que está allí, que no resiste el predicado del principio de la no intervención en los asuntos internos de un Estado. En la Corte Interamericana, obviamente no se trata del Sancta Sanctorum de Jerusalén, sus jueces son seres humanos que viven sus propias realidades. Los estándares relacionados ya con la libertad de expresión han tomado cuerpo absolutamente coherente desde la opinión consultiva
OC5 de 1985, hasta que en el año 2008 se produce extrañamente un frenazo. Y uno dice, ¿qué pasa? Resulta ser que la Convención Americana es un estatuto que le impone obligaciones al Estado, no los particulares, sino mide cómo se comporta el Estado a nivel nacional en sus relaciones con los ciudadanos y revisando las relaciones en materia de derechos entre un ciudadano y otro. Pero la Corte revisa las conductas estatales. No obstante eso, se presenta el caso Kimmel contra Argentina y de manera muy amplia la Corte, en una votación totalmente dividida, se encuentra con esta realidad. El magistrado Sergio García Ramírez defiende el patrimonio en materia de libertad de expresión. ¿Qué significa? Derecho a buscar, recibir y transmitir información, derecho a que no haya censura de derecho a la libertad de expresión, principio de responsabilidades ulteriores. Es cierto, si abuso de mi libertad de expresión puedo estar sometido a unas consecuencias, pero esas consecuencias tienen que ser de interpretación restrictiva, tienen que estar previstas en una ley formal y material, tienen que ser compatibles con la Convención y tienen que ser las consecuencias gravosas de la libertad de expresión necesarias, imperiosamente necesarias desde el punto de vista social y proporcionales. ¿Por qué razón? Por un argumento que ha utilizado la Corte hasta el día de hoy. La libertad de expresión es la columna vertebral de la democracia. Llegamos al caso Kimmel en el año 2008 y se produce una oposición, García Ramírez defendiendo este patrimonio, y el juez García Sayán, presidente actual de la Corte, dice que no, que el derecho al honor y a la intimidad es tan importante como la libertad de expresión del pensamiento. Y que cuando haya un choque entre ambos derechos, hay que hacer un ejercicio de equilibrio, casi una suerte de sincretismo de laboratorio, para ver cómo se defiende uno, pero también defendiendo al otro. Hasta el día anterior la tesis era muy sencilla. Si hay un abuso de la libertad para someter un tema de interés público al debate democrático y es indispensable para la opinión pública, allí ciertamente hay una suerte de mayor protección para la libertad de expresión y de menor protección al derecho al honor y a la intimidad. A partir de esa fecha, eso queda en una suerte de equilibrio crítico, y aun cuando en el caso Kimmel, quien demandó por haber sido condenado en materia de calumnias e injurias, ganó ante la Corte Interamericana, el principio por el que luchó el sistema, que era la despenalización en materia de libertad de expresión, simplemente se acabó. Se volvió de nuevo a la legitimidad del uso del instrumental penal para sancionar los abusos en materia de libertad de expresión. Pero se agrega adicionalmente un detalle, y yo con esto simplemente voy concluyendo, un detalle que llama poderosamente la atención. 122, el caso Restrepo. Y ustedes me dirán qué piensan de ello. Párrafo 122 de la sentencia en el caso Vélez Restrepo contra Colombia del año 12. Caramba. Lo tengo, aquí está. Este tribunal considera que existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta sus opiniones. Es decir, resulta válido reclamar jurídicamente equidad, confrontación de fuentes,
búsqueda de información, el periodista tiene el deber de tomar distancia crítica respecto de su fuente, debe contrastarla con datos relevantes. El Tribunal Europeo ha señalado inclusive que no hay una garantía ilimitada para los periodistas, ni siquiera en asuntos de interés público. Están amparados por la protección de la libertad de expresión, dice la Corte, pero ellos deben ejercer sus labores obedeciendo a los principios de responsabilidad, actuar de buena fe, brindar información precisa, deben presentar información confiable, reflejar de manera objetiva las opiniones de los involucrados y abstenerse de caer en sensacionalismo. Eso era inadmisible hasta el año 2008. Regía la doctrina Sullivan de una manera casi definitiva. Lo que es peor, y aquí concluyo, y con el último caso, que es el caso Memoli, contra Argentina también, la Corte Interamericana no solo regresa en la consideración que ha hecho de la libertad de expresión como columna vertebral de la experiencia democrática y por eso su tuición mayor en materia desde el punto de vista constitucional, sino que en el caso Memoli, condenados 2 periodistas por haber abierto un debate alrededor de la mala administración de bienes públicos de un cementerio por parte de una corporación italiana de carácter privado. La corporación intenta la acción penal contra estos 2 periodistas, terminan condenados por difamación e injuria y la Corte Interamericana marca distancia no solo de los hechos, sino que dice que ellas no están ya en la condición de poder revisar aquellos elementos que con mayor capacidad y competencia puede hacer el juez nacional, y que ella solo se limita a verificar los elementos netamente formales que tienen que ver con la aplicación de la Convención Americana. Vale decir, una sanción civil basta con que esté prevista en una ley, basta que cumpla con un fin convencional, vale decir, proteger el honor y la reputación. Y si el juez ha hecho una ponderación que lo lleva a considerar que la sanción que aplica es proporcional y necesaria, la Corte Interamericana no tiene que revisar ni siquiera el fondo de la materia, sino constatar si el juez hizo o no a nivel nacional ese ejercicio. En conclusión, ¿qué está ocurriendo? Que el proceso de relajamiento de los estándares que hemos conocido en materia democrática se está sintiendo también en la Corte Interamericana, con una particularidad que es bueno anotarla, con votos totalmente divididos, pero porque refleja una doble visión que yo la veo en el conflicto OEA-UNASUR. En la OEA rigió siempre por imperativo de la jurisprudencia y la doctrina de la Corte lo que se conoce como el principio pro homine et libertatis. En cada conflicto, favorecer siempre al individuo y a su libertad. La visión democrática que comienza a asumir UNASUR y la CELAC con sus nuevos estatutos democráticos hacen de la democracia esencialmente un sistema que ha de ser interpretado no pro homine et libertatis, sino pro gobierno o gobernante. Y esa es justamente la situación por la cual inevitablemente está sufriendo una afectación bastante severa la libertad de expresión y de prensa. La jurisprudencia de la Corte en relación con lo que ellos llaman el poder casi demoníaco de los medios es lo que justificó el que se dictase en Argentina la ley de servicios audiovisuales, en Venezuela la ley de responsabilidad de radio y televisión, en Ecuador la ley orgánica de comunicaciones, todas las cuales se han orientado fundamentalmente, sobre todo los venezolanos, a crear hegemonías comunicacionales de Estado, entendiendo que es un tema que fundamentalmente es de interés público
y de allí que la intervención del Estado sea mucho más activa que en el pasado. Gracias. Sí, sí, sí. First, I want to say thank you to LAC. Primero, yo quiero agradecerle a LAC y al Dr. Mora por estar acá y poder hablar con ustedes. Mi primera oportunidad con este centro después de haber estado en la escuela legal por muchos años. Yo quiero tomar un momento para ver el título del panel. Cuando nosotros hablamos de estos temas, estamos viendo al panel que dice cumplir los medios y la Corte de Última Instancia. Eso es el caso que estamos examinando. Como hemos visto de las palabras honrosas del panelista anterior, vemos a Venezuela. En términos a mis comentarios, yo voy a ver el tema principal ante la Comisión Interamericana, como tiene que ver con el caso de la desnaturalización en la República Dominicana. Pero antes de hacer eso, yo quiero resituar o suministrarles una narrativa diferente al título del panel, y yo voy a llamarle los medios como la Corte de última instancia, especialmente en el contexto con respecto a muchos aspectos Venezuela, igual como Haití. Pero voy a tomar un minuto en términos de el privilegio que tengo de hablar con ustedes para elevar otro tema que yo creo que está relacionado y es punto de vista de la perspectiva interna y raramente tratada en los medios en inglés, dado la abundancia de los líderes de los medios aquí, miembros de la prensa, tanto en términos de español igual como de inglés. Quiero hablarles un poco del alcance de las discusiones y debate de los asuntos internacionales, especialmente cuando se habla de América Latina y o el Caribe. Y yo le doy crédito y alabanzas a las redes de habla en español sobre estos temas, pero con frecuencia su asociación o las estaciones hermanas no hablan de estos temas. Y yo en esta vena quisiera recordarles a un comentario hecho por mi colega el día de ayer cuando yo di una presentación acá. Él aludió al hecho de que yo estaba consciente de la escuela legal o jurídica y que no creo que hago problemas con la escuela jurídica, pero en esa vena yo quiero elevar un poco de un par de temas, especialmente cuando hablamos de la reforma de la inmigración. En el momento, Florida en particular es centro candente de lo que está relacionado con inmigración, con temas como la habilidad o inhabilidad de los recipientes de las visas. Gente joven que vino a este país con sus padres y los padres que vinieron acá buscando trabajo y la mayor parte de sus vidas se vieron como americanos y solo tarde en la vía cuando querían buscar licencia para manejo o ir a la universidad, la mayoría de ellos descubrieron que tienen un estado muy raro, un estado de indocumentados. Ese es un tema muy importante que los estimados que van desde 150 a más de 200,000 gente joven en el estado de la Florida únicamente y hasta 2 millones en el país están pensando en estos temas. Y en términos de las leyes de inmigración, como las leyes de delincuentes, estos son individuos que no tienen ninguna falla, no tienen intención delincuente, son individuos que en general yo lo veo esto con buena conciencia porque me siento muy honrado que la ley jurídica tiene más aplicantes que cualquier otra institución en el país. Y yo he podido ver de primera mano, a pesar de que los medios, en muchos respectos, no tanto los medios de las noticias, sino yo diría mejor la cultura nacional, ve a esta gente como inmigrantes, pero no hay debate realmente en la prensa pública, especialmente en inglés, sobre estos temas. Y es una lástima. Es descorazonante porque entre los asuntos de los derechos civiles están debatidos en nuestro país y los medios de inglés no lo tratan. Y les voy a hablar de otro estudio de casos. Y yo les digo esto como un provocador y que trata de armar problemas para incitar a algunos de ustedes para que piensen en maneras cómo podemos continuar estos temas igualmente como los esfuerzos iniciales y en conferencias como estas para llegar realmente a llegar a los políticos y tener la influencia, si ustedes quieren. Y yo sí pienso que el cambio en la Florida en los años recientes es
particularmente en los círculos políticos. Florida está a considerar a adoptar una ley como la de Arizona, y ahora en el Senado están pensando en poner cambios en las universidades, y estos cambios han venido de las raíces realmente de esa gente joven que han estado involucrados en estas decisiones y han tenido éxito. Yo quisiera ver que los medios estén más involucrados en estos puntos, pero voy a cambiar un poco de tema y hablar algo más en particular al tema del que hablamos para provocar quizá un mayor discusión, el trabajo que yo he hecho con los casos de relaciones públicas, y ese es el caso de la desnaturalización en la República Dominicana. Y siéntanse libres en términos de hacerme preguntas según mis comentarios. Las pueden hacer los comentarios en inglés o en español, pero en términos a los casos de desnaturalización de República Dominicana, voy a hablarles de una decisión que surgió de la Corte Superior. De ahí la Tribunal Constitucional, con las enmiendas constitucionales que ocurrieron en el 2010 para suministrarle al Tribunal de Última Instancia, uno que tiene que hacer revisiones judiciales. Lo largo y lo corto de esto es que ese tribunal tuvo la oportunidad de revisar y examinar temas que habían estado debatidos en el sistema legal por más de 10 años, y las discusiones en la Corte Internacional de los Derechos Humanos condenaron a la República Dominicana el derecho de educación a dos mujeres que querían ir a la escuela, dos niños querían ir a la escuela, pero debido a que no podían tener sus certificados de nacimiento, no pudieran asistir a la educación pública y con corrección. La Corte Interamericana, la Comisión y la Corte condenó a la República Dominicana. Entonces la República Dominicana, en respuesta a muchas de las maquinaciones políticas, cambiaron su constitución, y más recientemente, y yo voy a truncar mis comentarios, espero que algunos tengan preguntas al respecto. En el otoño del 2013 interpretó la nueva institución de la República Dominicana para que elimine una de las formas básicas de ciudadanía. Y cuando pensamos en la ciudadanía, las formas clásicas de la ciudadanía en las sociedades del oeste y reconocidas en la República Dominicana, en referente a la Constitución de 1929, que si usted nació en la República Dominicana o de padres que son dominicanos, usted es una nacional dominicano. Eso no es equivocable. Esto lo dice la Constitución. Bueno, este tribunal interpretó esa Constitución, un idioma que dice, a no ser que usted esté en tránsito. Este tribunal, básicamente, este es en la República Dominicana, el Tribunal Superior. Generaciones de gente que no habla criollo, pero que ven la República Dominicana como su país. Básicamente el tribunal les dijo que esta gente han estado en tránsito por 100 años esencialmente, 80 y tantos años, y ese argumento fue elevado en el 2005. Y el tribunal Interamericano dijo que esto es absurdo, y ese es el principio básico de todos los sistemas jurídicos del este y del oeste. Usted no interpreta el idioma en una constitución o un estatuto, una decisión, de una manera que sea absurda. Es una premisa básica de la construcción, y eso es lo que exactamente ocurrió. Esto resultó, y obviamente han habido protestas en la República Dominicana, muy pocas en Haití, muy pocos en otros sitios como CARICOM y otras instituciones poniendo presión, pero básicamente de lo que estamos hablando, de gente que no tiene Estado, y estamos hablando de los líderes, filósofos del día. No hay nada peor que no tener un Estado, porque eso lo posiciona a usted en un lugar donde usted no tiene ningún derecho ni protección, y así es como está esta gente, y esto casi no lo tocan los medios en inglés. Es fascinante, y solo la gente en Miami, en particular gente de la FIU, que lo cubre, y se discute muy poco. Y como mi colega acá me dijo, de este tribunal, y con estos años hay que tratar esto, y a mí me preocupa mucho que esta decisión tan absurda va a resultar en una solución política.
Y debido a que la narrativa en este momento, este es un asunto de inmigración, y yo les digo que no lo es un asunto de ciudadanía, es una estructura constitucional, no es un asunto de inmigración. Y esa misma filosofía fue tratada, y no quiero ser partido de eso, pero Mitt Romney corrió en un modelo de autodeportación, hacer la vida tan mala para los inmigrantes que tendrían que irse. La República Dominicana ha tomado ese modelo en esteroides y quiere dejar 500.000 de personas como que no tienen estado, y esto no ha sido tocado al punto de que debería de ser. El resultado va a ser que eventualmente el presidente de la República Dominicana va a anunciar, creo yo, dentro de un año más o menos, que ellos van a eliminar a estos ciudadanos, que van a tratar de encontrar una manera para tratar estos 80 años de cosas absurdas, la retroactividad de la decisión, para poner a esta gente en una vía. Y nuevamente los derechos humanos van a perderse y no vamos a tocar esto tanto como deberíamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a pasar ahora a los comentarios y puntos de discusión. Hay una frase de la discusión de todo el día, es dónde está, porque hay tanta indiferencia en la parte de los medios, el gobierno, acerca de estos asuntos, y que quizá nosotros pensamos que son tan obvios en términos de su injusticia, pero hay más silencio que voces de defensa de los diferentes sectores en cuanto a esta situación de la cual hemos estado hablando el día de hoy, y en particular este panel. Y yo quisiera oír del público, además de preguntas, quisiera saber la reacción a este silencio, a esta indiferencia, a este esfuerzo para debilitar las instituciones interamericanas, debilitar los tribunales, y no hay una respuesta para llamar esto, y que la media lo hable o los gobiernos lo traten. Entonces voy a darle el micrófono a ustedes. Alejandro tiene un micrófono que si usted levanta la mano se les puede acercar. Bueno, creo que no ha sido tan suficientemente atractiva la pregunta. Bueno, this question. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubo el caso de Leopoldo López, que fue inhabilitado políticamente por el gobierno de Venezuela. Llevaron el caso a la Corte y ganó el caso. ¿Qué potestad o cómo hace la Corte Interamericana de Derechos para hacer que se cumpla ese fallo? ¿Tiene algún tipo de mecanismo, de forma de hacer que ese fallo tenga algún tipo de efecto, o es algo simplemente emblemático o representativo? Se presume que dentro de una sociedad en donde hay respeto por las reglas de la democracia, del funcionamiento del Estado de Derecho, y sobre todo cuando se entiende que el aparataje institucional, sea el estatal o el internacional, está allí para respetar y garantizar los derechos de todos y todos los derechos para todos, la sentencia tendría que ser cumplida y acatada de buena fe. Cuando hay supuestos de incumplimiento, lo que de ordinario hace la Corte es que necesariamente cada año informa a la Asamblea General de la OEA en modo tal de que ella, en cierta forma, ejerza su presión sobre el Estado que se encuentra en situación de rebeldía y cumpla. Hasta un pasado muy reciente, cuando un país de América Latina era señalado por haber incurrido en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y eventualmente viajaba a la Unión Europea en búsqueda de un préstamo, la misma banca le decía, mire, no se lo podemos dar porque usted es un Estado que está en mora en materia de respeto y garantía de derechos humanos. No es que los Estados miembros de la OEA hayan sido muy diligentes en el cumplimiento, pero todos al final han cumplido con cierto retardo. La situación excepcional se plantea en el caso de Venezuela, porque fíjese usted, la Constitución argentina en materia de derechos humanos dice exactamente lo mismo que la Constitución venezolana.
¿Qué ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina? Que la jurisprudencia y las decisiones de la Corte Interamericana son directas e inmediatamente vinculantes en el orden interno, e incluso los jueces nacionales tienen que hacer control de convencionalidad al dictar sus respectivas sentencias en el plano interno. ¿Qué decidió con la misma norma la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, más o menos lo que argumenta el señor secretario de la OEA, que como no se puede interferir con el orden interno y hay el principio de autonomía e independencia del Estado, ellos decidieron no acatar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo la hipótesis de que ellas pueden ser violatorias de derechos y en consecuencia, si se llegasen a cumplir, previamente tendrían que ser revisadas por la Corte Suprema de Justicia del respectivo Estado. Entonces, imagínense ustedes una sociedad internacional en donde cada Estado co-contratante interpreta el ordenamiento internacional de acuerdo con su perspectiva nacional. Yo no los quiero escandalizar, pero esa visión que asumió Venezuela es la que predominaba en la comunidad jurídica internacional e hizo posible la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial es cuando se le dice a los estados, mire, ustedes tienen soberanía e independencia, pero hay un límite de orden público. ¿Cuál es ese límite? Usted no puede hacer la guerra para resolver las controversias. Eso es ilícito. Tiene la obligación de resolver las controversias pacíficamente y tiene el deber de respeto y garantía universal de los derechos humanos. Y por eso es que la OEA, y debo decirlo sin ningún tipo de prudencia, hasta la asunción del señor Insulza, había una doctrina que era indiscutible. Ningún Estado puede argumentar el principio de la soberanía para, tras la soberanía, provocar violaciones a los derechos humanos. Esa situación lamentablemente ha cambiado en la vía de hecho. La sentencia de Leopoldo López no fue acatada por el Estado venezolano. La sentencia en el caso Apitz tampoco fue acatada por el Estado venezolano. Y la decisión del gobierno, por recomendación de del mismo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, era simplemente separarse del sistema. Una pregunta, ¿esto implica que puede Venezuela impunemente violar los derechos humanos? No. Perú, recuerdo el caso, era gobernante el señor Fujimori, en aquel momento yo estaba en la Corte, hubo amenazas de esa naturaleza y la Corte siguió sentenciando. Y Perú desacataba hasta que simplemente se fue el señor Fujimori del poder y Valentín Paniagua en la transición procedió a darle cumplimiento a todos los fallos dictados por la Corte. Así que habrá que esperar. Gracias. Doctor Aguiar, solo recordarle que Venezuela no es la única excepción. El Salvador tampoco ha acatado varias de las recomendaciones de la Corte, empezando por la derogatoria de la ley de amnistía, por ejemplo. En ese sentido le quiero preguntar yo, ¿qué capacidad coercitiva tiene la OEA para enforzar el cumplimiento de resoluciones que se supone que son de cumplimiento obligatorio? Sí. Mire, lamentablemente la OEA es el reflejo de los gobiernos que están allí sentados. Y fue una pregunta que yo le hice al mismo doctor Insulza hace 6 años, 7 años atrás en una reunión que tuvimos aquí en Estados Unidos. ¿Qué había pasado entre el 2001 y el momento actual? El 2001, en donde se aceptó que la Carta Democrática no solo era jurídicamente vinculante, a pesar de haber sido dictada por una resolución, sino que la Carta Democrática, a pesar de ser una resolución, se entendía como interpretación auténtica de la Convención Americana y de la misma Carta de la OEA. Es que en aquel momento todos los presidentes de América estaban preocupados por un mal ejemplo, el de Fujimori,
electo popularmente, degeneró en un verdadero autócrata. Lamentablemente, esa enfermedad hizo metástasis. Y hoy en día la OEA es el reflejo de lo que tenemos. ¿Qué hacer? Mire, si se trata de instrumentos jurídicos, le diría lo siguiente. La Carta Democrática Interamericana, que es interpretación auténtica del Estatuto de la OEA, dice que en caso de que se presente una situación en donde ocurran alteraciones graves del ordenamiento constitucional y democrático, fíjense que no me estoy refiriendo a golpes de Estado, sino alteraciones graves del ordenamiento constitucional y democrático, porque ceda totalmente el respeto a la garantía de derechos humanos, porque ceda la libertad de prensa, porque ceda el Estado de Derecho, porque no se respete la separación de poderes, el secretario general está en la obligación de presentar un informe al Consejo Permanente de la OEA. Y el Consejo Permanente de la OEA tiene que adoptar una primera medida, enviar una misión al país en donde se presenta esa situación para que se normalice su relación con el club de la OEA. Y en caso de que no se logre ese restablecimiento, se convoca a una asamblea de cancilleres para que decida la suspensión de ese país de su membresía. Pierde los derechos y mantiene los deberes. Bueno, ¿qué ocurrió? Extrañamente, fíjense, la actual OEA, frente al tema venezolano, prefirió hacer un blackout. Y adicionalmente, cuando dicta la resolución que dicta antes de que ocurriera el blackout, que por lo menos dividió relativamente a la OEA, por unanimidad deciden que en Venezuela no pasa absolutamente nada. Extrañamente van a UNASUR. El secretario general de UNASUR fue ministro de Petróleo durante los 15 años y ministro de Economía del presidente Chávez. Y ellos sí mandan una misión. Y la pregunta, ¿por qué no la mandó la OEA y sí la manda UNASUR? Cuando en definitiva los miembros son relativamente los mismos. Porque es que la interpretación de abajo es la democracia como sistema de gobierno. La interpretación perversa que no se acepta es que la democracia es un derecho humano de los pueblos que los gobiernos tienen la obligación de garantizar. Entonces hay una doble cosmovisión. Y el gran choque histórico que tenemos en este momento justamente es, hay quienes defienden de nuevo la soberanía del Estado como si estuviésemos nosotros a inicios de la modernidad. Y hay quienes, por el contrario, sostienen que el tiempo de la globalización es un tiempo de profundización de la primacía de las libertades y de los derechos por sobre los órganos de control y de garantía. Emilio. Yo soy del ala pesimista, si se quiere, porque tengo la impresión de que no es solamente un tema de que los gobiernos no acatan las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la época de las dictaduras militares de derecha en América Latina, las dictaduras no acataban y decían esos son organismos infiltrados por el comunismo internacional y no se acataba, pero el mundo se reía. Hoy en día, estos gobiernos dicen no acatamos porque esos organismos están controlados por las oligarquías de la prensa mundial, por la Sociedad Interamericana de Prensa, por las grandes transnacionales, y el mundo dice es verdad. Es decir, están ganando la guerra ideológica. Es decir, se le da la razón. Claro, es que son los oligarcas, es que son los millonarios, es que no están con los pobres, es que 1000 argumentos. De tal manera que va a ser mucho más difícil. Quizás si cambian algunos gobiernos podamos conseguir un cambio, pero vamos a necesitar que más que cambiar gobiernos, cambiar la manera de pensar de mucha gente. Es verdad lo que decía el colega, y le recuerdo otro caso más, el de Colombia en este momento. Juan Manuel Santos acaba de, simplemente no le da la gana de acatar una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordena que respete al alcalde electo de una ciudad.
Y el presidente Juan Manuel Santos, de derecha, no de izquierda, dice que no acata. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque la opinión pública mundial está perdiendo sus reflejos. No es solo los gobiernos que no están acatando, es que la opinión pública mundial no está comprendiendo la importancia de defender las libertades democráticas por toda una argumentación que lamentablemente cala. No sé si, no es una pregunta, era una opinión, pero me gustaría escuchar opiniones sobre mi opinión. Bueno, yo comparto la tesis, pero no soy pesimista. Yo soy un ferviente militante de la esperanza. Creo que lo que está ocurriendo en esta circunstancia, y voy a exagerar la imagen, es que el Occidente, cuando menos, desde finales de los años 80, comienzo de los 90, sufre un gran quiebre desde el punto de vista de su cosmovisión. La era de la globalización desmontó a los estados que se habían transformado en verdaderas cárceles de la ciudadanía. En la medida en que las sociedades se educaron cada vez más, adquirieron mayores pulmones, se hicieron más críticas e incluso sus demandas desbordaron la capacidad de respuesta de los estados, la gente optó por lo siguiente: abandonó su identidad dentro del Estado, y esto va en línea con tu tema, y se adscribió a lo que llamaba Miguel de Unamuno las patrias de campanario. Hoy en día la gente prefiere una adhesión étnico-racial o religiosa a tener un pasaporte de un Estado. Prefiere una adhesión al ámbito de género, o es verde, o hace parte de los grupos de pares de sufrir o de las tribus urbanas. Y frente a esa realidad en donde el ciudadano de la noche a la mañana descubre que el Estado no puede resolverle sus problemas existenciales, en la coyuntura aparecieron los brujos de ocasión. ¿Qué significa esto? Yo siempre pongo un ejemplo, es como a una persona que se le muere su mujer, quiebra económicamente, le asesinan a un hijo, y antes de suicidarse siempre aparece un tercero que le dice: ¿por qué no lees el tarot? ¿O por qué no buscas unas cartas para que alguien te diga cuál va a ser tu destino? Aparecieron brujos de ocasión que le dieron una suerte de control social, entre comillas, a estas sociedades pulverizadas. Es una situación general que estamos viviendo, pero es transitoria. ¿Dónde ha estado el gran déficit de los demócratas? Que en el momento en que se produce el quiebre de los 80, los marxistas no se van a Marte, se quedan en la Tierra, revisan su cosmovisión y se reconstruyen no conceptualmente, sino estratégica y tácticamente. Es volver al viejo modelo usando la democracia para vaciarla de contenido y avanzar hacia su modelo sobre las mismas líneas férreas del capitalismo. Los demócratas, que consideramos que con la caída del muro de Berlín habíamos vencido y el catecismo nuestro de la Revolución Francesa se había hecho dogma y el de la Revolución Americana, no nos dimos cuenta que todas las categorías de la democracia también habían cedido. Y con esto no es que estoy diciendo que se acabó la democracia, sino que sus estándares están sometidos a revisión. El problema es que no hay un actor político que esté revisando esos estándares, porque sí tenemos una tragedia. Esos estándares necesitan bibliotecas y necesitan reflexión. Y tenemos una generación de líderes de Twitter que escriben 120 caracteres, muy buenos para el desarrollo de las políticas públicas, pero totalmente insuficientes para recrear cosmovisiones. Y hago un ejercicio muy breve, porque
Esto es del año 2009, me encontré este papel, yo lo leía en algún momento y me hacía frente a alguno de mis alumnos estas preguntas. La democracia predica el carácter universal de los derechos humanos. Y yo me digo, ¿cómo concilio dicha universalidad con el relativismo que apuntala la idea contemporánea de la multiculturalidad? La democracia es Estado de Derecho, ley general y abstracta, todos iguales ante la ley, y partidos políticos como integradores del interés común. Me pregunto, ¿cómo concilio estas premisas con las aldeas o nichos sociales en boga que reclaman y hacen valer el derecho a ser diferentes y a ser tratados como tales? Usted se encuentra con un indígena y con justa razón que le dice, yo quiero ver el mundo totalmente de la perspectiva indígena. Y si es un ambientalista, exactamente lo mismo. Y si se trata de los comicios, concluyo aquí el caso de las elecciones, que ha sido lo más universal de todo. Resulta que el desarrollo tecnológico electoral ha permitido el secuestro de los aparatajes electorales en Venezuela, en el Ecuador y en otros países de América Latina por autocracias digitales. Ya los votantes no sabemos si las elecciones sirven o no sirven, porque tenemos que apostar a una fórmula mágica y matemática que nos diga ciertamente si la voluntad popular se expresó bien o se expresó mal. Allí existe una mora. El socialismo del siglo XXI agarró su viejo andamiaje, lo puso a ritmo digital y nosotros seguimos con el viejo catecismo, defendiendo las mismas categorías. Claro, los gobiernos un tanto desincronizados, porque la pelea la tienen fundamentalmente con la prensa, algunas veces con la televisión, pero más con la prensa escrita, que es un parque jurásico. ¿Y por qué lo hacen? Porque se han dado cuenta de que la prensa en la coyuntura articula en lo político. La prensa es memoria de la sociedad mientras está pulverizada. La prensa ordena la información en un contexto de desinformación global. La prensa articula a la sociedad mientras recrea sus nuevas formas institucionales y constitucionales. Y la prensa regenera la palabra, que es lo que no le gusta al modelo del socialismo del siglo XXI. Usted le pregunta, se le preguntó alguna vez al presidente Chávez, ¿qué piensa usted de Asdrúbal Aguiar, presidente? Él dijo, ese es un fascista. Y si ustedes me preguntan a mí, de acuerdo con las categorías que yo aprendí en la universidad sobre el fascismo, sobre el señor Chávez, yo digo, usted es un fascista. Entonces, la misma palabra significa una cosa para un sector del mercado de opinión y significa otra cosa para ese mercado de opinión. ¿Por qué no se mueve el mercado de la opinión pública? Porque deliberadamente se perturbó la palabra. Y esa es una de las tareas que justamente estamos en mora con ella. La urgencia de nuevos diccionarios que permitan justamente regenerar la especificidad de las palabras para que los mercados de opinión pública vuelvan a tomar sus fortalezas democráticas. La tarea está pendiente, pero ya llegará. Sí. Please join me in. Por favor.